Buenas tardes. Para el tema de hoy vamos a analizar lo que son las series de Fourier. Para el estudio de las series de Fourier debemos considerar una función definida en un intervalo simétrico hacia los reales. Un intervalo simétrico significa un intervalo cerrado de menos un valor, menos L hasta L. ¿Sí? Continua, excepto quizás en un conjunto finito de puntos. Y además, en aquellos puntos donde la función no sea continua, deben existir sus límites laterales, ¿no? La función la función, por ejemplo, x cuadrado, la pensamos en principio solamente en un intervalo simétrico, en este caso de menos pi a pi. Aunque siempre podemos pensar a la función como una función periódica en toda la recta. Es decir, en general trabajamos con una función definida en un intervalo simétrico, pero podemos pensar a la función definida en toda la recta real como una función periódica, es decir, repitiendo este mismo comportamiento en toda la recta real, ¿no? Eso se denomina una función periódica. La serie de Fourier de una función con estas características se define entonces como la sumatoria de a sub n por coseno de n pi partido por L de x. Estos se denominan también polinomios trigonométricos, ¿no? La serie de cosenos más una serie de senos. A sub 0 partido por 2. Estos a sub 0, a sub n y b sub n se denominan también los coeficientes de Fourier y se definen de la siguiente manera. A sub 0 es la integral de menos L a L de la función 1 partido por L. Coeficiente a sub 0. A sub n es la integral en este intervalo de la función por el coseno. Y b sub n es la integral de esta función por el seno. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Vamos a hallar la serie de Fourier de la función definida en el intervalo menos pi a pi hacia r, definida del siguiente modo. En el intervalo de menos pi a 0, la función vale 0. Y en el intervalo desde 0 hasta pi, la función vale 1. Entonces es una función escalón. ¿Cómo procedemos a calcular la serie de Fourier de esta función? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si nuestra función es par o impar, o quizás ninguna de esas, ni par ni impar. En nuestro caso, recordemos que las funciones pares son simétricas respecto del eje Y. En nuestro caso, nuestra función no es simétrica respecto del eje Y. Si fuese par, la función sería simétrica respecto del eje Y. Si fuese impar, sería simétrica respecto del origen, es decir, lo que pasare acá tendría que pasar a este otro lado. Simetría respecto del origen. Entonces, nuestra función no es par y tampoco es una función impar. Ahora, identificamos L. En nuestro caso, por supuesto que L es pi. L son los extremos del intervalo simétrico, ¿no? La longitud de la mitad del intervalo, si queremos. En este caso sería pi. Y procedemos a calcular los coeficientes de la serie. Entonces, a sub 0 sería 1 partido por L de la integral de menos L a L de f. Como L es pi, entonces sería 1 partido por pi, la integral de menos pi a pi de la función f.
De menos pi a 0 la función vale 0, por lo tanto toda esta integral es 0. Y de 0 a pi vale 1, por lo tanto esta es la integral del 1. La integral del 1 es x, evaluado entre 0 y pi sería pi, partido por pi sería 1. Entonces a sub 0 vale 1. A sub n, en general, para n igual 1, 2, 3, etc., es 1 partido por pi de la integral de f por el coseno. Como L vale pi, pi con pi se va y esto sería coseno de múltiplos de x. Entonces a sub n sería 1 partido por pi por la integral. De menos pi hasta 0, la función es 0. Entonces solamente me quedaría desde 0 hasta pi, la función vale 1 por el coseno. Entonces a sub n sería 1 partido por n, integral de 0 a pi, 1 por el coseno de la función, del coseno de n veces x. La integral del coseno, por supuesto, es seno. Como tengo una constante en x, partido por esa constante. Entonces, seno de nx partido por la constante que está con x acá, partido por n. Evaluada de 0 a pi. Seno de múltiplos de pi, habíamos visto que eso vale 0. Y menos seno de 0 vale 0. Entonces, a sub n vale 0. Del mismo modo, calculamos los coeficientes b sub n. B sub n es 1 partido por n, integral de menos pi a n, de f de x por el seno. La función f, otra vez, de menos pi a 0 vale 0, y de 0 a pi vale 1. Entonces tendría 1 partido por pi, de 0 a pi de 1 por el seno de múltiplos de x, de n veces x, diferencial de x. La integral del seno es menos coseno partido por la constante n. Y debemos evaluar entre pi y 0. Coseno de múltiplos de pi, habíamos visto que es menos 1 a la n. Varía en el círculo trigonométrico entre 1 y menos 1. ¿No? Menos por menos. Coseno evaluado en 0, que sería 1. Con lo que tendríamos lo siguiente. B sub n sería menos 1 a la n, menos 1, partido por n veces pi. Entonces, nuestra serie de Fourier tendría la siguiente forma. A sub 0, hemos dicho que vale 1. A sub n es 0. Y B sub n es la expresión que está acá. Entonces tendríamos la serie de Fourier 1 medio menos la sumatoria de 1 al infinito de menos 1 a la n menos 1 pi por n seno de nx. ¿Qué sucede si desarrollamos? Analicemos un poquito esta serie. Desarrollamos los primeros términos de la serie. Entonces, cuando n vale 1, menos 1 a la 1 es menos 1, menos 1 menos 1 es menos 2, por menos más, 2 partido por pi veces 1, seno de 1 vez x. Cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, y por lo tanto todo esto se hace 0. Cuando n vale 3, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1, menos 2, por menos más, y tendría 2 partido por 3 veces pi, seno de 3x. Para n igual a 4, otra vez se hace 0 este coeficiente, y para n igual a 5, otra vez se hace menos 2. Entonces, este término de acá va a variar entre menos 2, 0, menos 2, 0, menos 2, 0. Cuando n es impar, me va a quedar menos 2, que con este menos se va a hacer más 2, más 2, más 2, más 2 pi, más 2 tercios pi, más 2 quintos pi, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando n es par, siempre se va a hacer 0. Entonces, una forma de escribir esto es lo siguiente. Cuando n es par es 0, entonces nos olvidamos de n par. Y cuando n es impar, es decir, cuando n es de la forma 2k menos 1,
tendríamos la serie de esta manera, ¿no? Esto siempre se va a hacer menos 2, entonces. Menos 2 por menos 2, 2. Pi no depende de n, entonces 2 partido por pi, 1 sobre n, que para mí sería 2k menos 1, los impares, seno de 2k menos 1 por x. Entonces, esta sería nuestra serie de Fourier. ¿Qué esperamos de la serie de Fourier? Habíamos dicho, las series de Fourier son una forma de acercarnos a partir de polinomios trigonométricos o funciones trigonométricas seno y coseno a una función dentro de un intervalo, ¿no? Veamos esto geométricamente. Podemos ver aquí en GeoGebra, vamos a graficar a la función. La función habíamos dicho que es menos pi a 0, entre menos pi y 0 era 0, y entre 0 y pi era 1. Entonces, definimos la función, bueno, vamos a definir un contador. Esto me va a decir, este va a ser como el n de la serie de Fourier, y escribimos a la función. El primer término de la serie de Fourier era un medio. Entonces, la primera aproximación a esta función es la constante igual a un medio, que es una aproximación bastante pobre en inicio. Y a partir de ahí empezamos a sumar los términos de la serie de Fourier, ¿no? Cuando n es 1, sería un medio más seno de x partido por pi. Y a partir de ahí, cuando n es 2, aumentamos un término más a la serie, aumentamos otro término a la serie, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Veamos que a medida que la serie va creciendo, esto se va acercando bastante bien a la función. No solamente en el intervalo de menos pi a pi, sino que este desarrollo ocurre en toda la recta, ¿no? Por eso decimos que la función en principio la podemos estudiar en un intervalo simétrico, pero siempre la pensamos como una función periódica a lo largo de toda la recta. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Cuando tengo n igual a 0 es el primer término de la serie, un medio. Estamos aquí. Si además tomo un término más de la serie, 2 partido por pi seno de x, tenemos esto. Tomando un término más, tenemos esto. Y en general, tenemos una aproximación a la función en toda la recta. Bueno. Este particular interés cuando uno analiza series de Fourier o en general en toda la teoría de Fourier, ya sean series de Fourier o más adelante cuando veamos integrales de Fourier o la transformada de Fourier, siempre es importante determinar o considerar el posible caso de que las funciones sean pares o impares. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si la función f es una función par? Si f es una función par, entonces nosotros sabemos lo siguiente. Vamos a calcular sus coeficientes. A sub 0 es 1 partido por L, la integral de menos L a L de la función f. Pero como f es una función par, dentro de un intervalo simétrico, esta integral es lo mismo que 2 veces la integral de 0 a L de la función f. Recordemos que si f es par, es simétrica respecto del eje Y. Todo lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha. Entonces, todo lo que ocurre en un intervalo simétrico, ¿no? Lo que ocurre a la izquierda es lo mismo que lo que ocurre a la derecha. Entonces, basta calcular la integral de 0 a L de un solo lado 2 veces. Bueno, a sub n lo mismo.
la integral de menos LL, como f es par y el coseno es una función par, par por par, es otra vez una función par, entonces todo el integrando es una función par, por lo tanto, aplicamos lo mismo, esto es igual a 2 partido por L, la integral de 0 a L de esa función. Para el coeficiente b sub n de los senos, sería 1 partido por L, la integral de menos L a L, de la función f por el seno. Pero si f es par, como el seno es una función impar, par por impar es una función impar, y la integral de una función impar en un intervalo simétrico siempre es igual a 0. Entonces, todos los coeficientes b sub n son iguales a 0. Entonces, en el caso de las series de Fourier de una función par, los coeficientes del seno se hacen todos iguales a 0. Entonces, la función f, la función f, la función f tiene como coeficientes a sub 0 igual a esto, a sub n igual a esto, y todos los b sub n iguales a 0. Si la función impar, si la función es impar, bueno, ocurre algo similar. Si f es impar, la integral en un intervalo simétrico es 0, ¿no? A sub n sería la integral de f por el coseno. Si f es impar, como el coseno es par, el producto es una función impar y por lo tanto toda la integral es igual a 0. Y b sub n, que es la integral de f por el seno, como producto de funciones impares, el producto es una función par y la integral en un intervalo simétrico de una función par será pues 2 veces la integral de 0 a L de esa función. En resumen, cuando una función es par, su expresión en series de Fourier o su expansión en series de Fourier o la serie de Fourier de esa función es una serie solamente de cosenos. Y si la función f es impar, su serie de Fourier es una serie solamente de senos. Bueno, ya habíamos visto ya habíamos hecho estas consideraciones en clases, entonces lo estamos volviendo a repasar por ahora. Y para que esto quede más claro, lo que yo quiero es que me hagan los siguientes problemas. Esto está en el libro de Denis Sil que les he puesto en la plataforma, ¿sí? Quiero que me hagan los ejercicios 5, 7 y 9 de la página 407. De todos modos los pongo acá, ¿no? Y me lo tienen que subir en la misma plataforma, ¿de acuerdo? Hasta el martes 26 de mayo a medianoche. Del mismo modo, para funciones pares e impares, los ejercicios 13, 15 y 19. ¿Listo? Ahora, un comentario fuera de esto. Había estado hablando con una de las compañeras que estaba en la plataforma y que se les facilitaría más el horario desde las 4 para entrar a las clases en Zoom. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los martes vamos a hacer plataforma. Yo voy a estar a las 4. Voy a ponerse el horario entre 4 y 5 de la tarde. Creo que es mejor ese horario. Y los jueves voy a subir algunos problemas resueltos de los cuales yo ya les haya planteado para que vayan repasando. ¿De acuerdo? Entonces, este jueves yo subiría algunos problemas adicionales, resueltos ya, ¿no? De los mismos que estamos trabajando acá. Y nos veríamos el martes en video mediante la plataforma Zoom. En caso de que no se puedan conectar o pase algo, cualquier cosa, yo lo grabo y lo subo igual, no hay problema. Pero la plataforma Zoom sería para despejar alguna duda, algún comentario o algún problema que haya surgido sobre la materia. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, muchas gracias. Buenas tardes.